Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Axel López Castillo y soy estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a presentar una actividad para la materia de álgebra lineal. El tema es espacio vectorial con producto interno y sus propiedades. Esta actividad es correspondiente a la unidad número 4, que se llama espacios vectoriales. Estoy en tercer semestre actualmente y diciembre de 2020, claro. Bueno, pues comencemos. Antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría explicar y pues que tuviéramos más claro cuál es la definición de un espacio vectorial. Pues básicamente un espacio vectorial es un conjunto no vacío que se denota por la letra V mayúscula. Esto sucede muy usual, ¿no? Pero bien puede ser denotado por alguna otra letra, pero mayúscula, ¿no? Este espacio vectorial denotado por V, a su vez, comprende un conjunto de vectores que son denotados por letras minúsculas. Como podemos ver aquí, tenemos U minúscula, V minúscula, W y así hasta n elementos que pueda tener, cada uno denotado por una letra distinta. Bien puede ser el siguiente Z, Y, H, etcétera, ¿no? Como bien dice aquí, cuyos elementos son vectores. ¿Qué es un vector? Pues básicamente un vector, así a grandes rasgos, es una representación gráfica de alguna magnitud, que bien puede ser velocidad, aceleración, campo magnético, campo eléctrico, etcétera, ¿no? Para que sea considerado un vector debe de cumplir con tres partes. Debe de tener un módulo, una dirección y un sentido. Y bueno, básicamente con ellos pues se realizan dos operaciones muy importantes, ya que un espacio vectorial está dado por la suma entre dos vectores, eh, que, que puede ser, como ya lo vimos, u más v, y este dará como resultado otro vector que es denotado con otra letra. En este caso es z, pero bien puede ser w. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es la peculiaridad que si U y V pertenecen a un espacio vectorial denotado por V mayúscula, el resultado de la suma de U minúscula más V, que como podemos ver aquí es Z, va a pertenecer igual al mismo conjunto. Y bueno, la otra propiedad, como lo decía, bueno, la otra operación más bien, es la multiplicación de un número real. O un escalar, ¿no? También se puede denominar como un escalar, que no es otra cosa, un escalar más que un número que pertenece al conjunto de todos los números reales, que bien pueden ser pues los racionales, irracionales, las constantes, etcétera, ¿no? O sea, este número escalar o real puede ser bien pi, como puede ser 5 séptimos, como puede ser 3, etcétera, ¿no? Los escalares son denotados por letras del alfabeto griego, como podemos ver aquí, alfa, pero bien puede ser denotado por alfa, beta, eh, gamma, etcétera, ¿no? Y bueno, que aquí dice que la multiplicación de un escalar por un vector da a otro vector que pertenece al mismo conjunto, al mismo espacio vectorial, ¿no? Que es denotado con la letra V mayúscula. En conclusión, pues un espacio vectorial real es un conjunto de objetos. ¿Qué objetos son los que comprende este espacio vectorial? Pues no es otra cosa más que los vectores, ¿no? Que ya los definimos. Y bueno, pues estos llevan implícitos dos operaciones binarias, una es la suma y la otra es la multiplicación por un escalar, que también ya definimos la suma de un escalar, ¿no? Aquí tenemos un elemento gráfico para representar muy bien lo que acabo de comentarles. Tenemos aquí un eje coordenado, tenemos aquí x y y, tenemos dos vectores, el primero es u, el otro es denotado por v, como sabemos y como lo vimos en la diapositiva anterior, hay dos operaciones binarias, ¿no? La primera es la multiplicación por un escalar, que como les dije es denotado por un número del alfabeto, bueno, una letra del alfabeto griego,
en este caso es alfa, y aquí tenemos beta, ¿no? La suma de ambos, como lo podemos ver, nos va a dar otro vector, que es denotado por la letra W. Aquí está, ¿no? Aquí está gráficamente expresado, y como les comentaba, ¿no? Si el vector U y el vector V pertenecen a un mismo espacio vectorial, que es denotado por la letra V mayúscula, la suma de ambos, que es representado por W minúscula, pertenece a este mismo espacio vectorial, que es denotado por la letra V mayúscula. Muy bien, pero pues realmente lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es el producto interno? Pues básicamente el producto interno de un espacio vectorial, que es denotado por la letra V mayúscula, no es otra cosa más que una operación. La operación que asigna un par de vectores, que es U y V, pero igual están implícitos otros, como pueden ser W, un número real o un escalar, ¿no? Que es denotado por la letra alfa normalmente, pero puede ser beta u otra. Y que pues no es otra cosa más que el producto interior de el espacio vectorial, que es una función que asocia un número real, ¿no? Al producto interno de U por V. Así se denota. Y bueno, pues para que se pueda cumplir, se deben de cumplir estos axiomas, ¿no? Tenemos estos 7 principales axiomas, que realmente pues no son muy complejos. La mayoría no es otra cosa más que aplicar propiedad distributiva o asociativa o conmutativa. Y eso es todo. Como les dije, V no es otra cosa más que un vector. U, V y W son vectores que pertenecen al conjunto de un espacio vectorial. Y bueno, pues alfa pues es un escalar, ¿no? O un número real, que es denotado por la letra alfa, ¿no? Pero pues puede ser denotado por alguna otra letra del alfabeto griego. Pues el día de hoy solo me voy a encargar de hacer la demostración de los axiomas 1 y 2 que están aquí. Y pues continuamos. Antes de empezar, me gustaría pues también explicar cómo es que se hace, ¿no? El producto interno. Tenemos un vector U, el cual tiene de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3 y así hasta U sub n, hasta el enésimo elemento. Y tenemos el otro vector que es denotado por la letra V, que tiene la misma cantidad de componentes. V sub 1, V sub 2, V sub 3 y así hasta el enésimo elemento. Como lo mencioné, pues cada vector puede tener ciertos elementos. Si está en R2, es decir, en un eje coordenado de X y Y, pues son 2, ¿no? Si está en R3, son 3 elementos, ¿no? Donde tenemos X, Y y Z, pero bien pueden ser más, ¿no? Y alfa, que como ya lo mencionamos, pues es un escalar. Ahora, así se denota el producto interno de U por V, que no es otra cosa más que la multiplicación de componente a componente para después hacer la suma. Por ejemplo, tenemos aquí U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2 más U sub 3 por V sub 3 y así hasta el enésimo elemento. Muy bien, pues una vez que ya vimos cómo se hace el producto interno entre vectores, pues ahora vamos a hacer la demostración del teorema 1 y del teorema número 2. ¿Qué es lo que nos dice el teorema número 1? Pues el teorema número 1 no es otra cosa más que la multiplicación de un mismo vector. Como lo podemos denotar aquí, tenemos V. Es decir, es el producto interno de V por V. Siempre será mayor o igual que 0. Como lo expliqué anteriormente, no es otra cosa más que la multiplicación de componente a componente y después la suma. Entonces tenemos este vector V, que sería V1 por V1 porque es el mismo vector, más V2 por V2
porque es el mismo vector, más la componente de v3 por v3, porque es el mismo vector, más el enésimo elemento, ¿no?, que tenga el vector, ¿no? Si está en R3, como lo mencioné, 3. Si está en R2, solo son 2. Si son más, pues más. Se hace la suma de cada uno y tiene que ser mayor o igual a 0. Como podemos ver, también podemos simplificar esta expresión solo elevando al cuadrado cada uno de los componentes, ¿no? Que sería el componente de v1 elevado al cuadrado más el componente de v2 elevado al cuadrado más el componente de v3 elevado al cuadrado, y así hasta el enésimo elemento, que cumplirá que siempre será mayor o igual a 0. Como podemos notar, esta axioma sí se cumple. Así podemos tener 2, 3 y 6 en algún vector, pues solo tenemos que elevar, ¿no? Sería 4, 9, 36, y la suma será mayor, o siempre será mayor o igual a 0. Si tenemos en dichos componentes del vector valores negativos, al elevar al cuadrado un número negativo, obtenemos un positivo, por ende, también se cumpliría esta axioma. Y el axioma número 2 va muy de la mano, de hecho deriva del primero. Una vez que ya tenemos la desigualdad, que ya sabemos que es mayor o igual a 0, solo será 0 si y solo si la componente del vector v es el vector nulo. Como tenemos aquí, el producto interno de v por v, el producto interno de v básicamente, será 0 si y solo si el vector, bueno, los componentes de cada uno de este vector es 0, ¿no? Y pues esto tiene bastante lógica. Si cada uno de los componentes de este vector es 0, 0, imaginemos que, no sé, está en R3, entonces es 0, 0, o puede estar en R2, es 0, 0, siempre será el vector nulo. Al hacer lo mismo que la demostración del axioma número 1, tendremos 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, y así hasta el enésimo elemento. Cada uno de estos obviamente se sumaría. Y pues como podemos apreciar, la multiplicación de 0 siempre será 0 y la suma de 0 más 0 siempre será 0. Y con esto comprobamos que demostramos también que el axioma número 2 es correcto, ¿no? Que el producto interno de un mismo vector, en este caso v, será 0 solo si v es el vector nulo. Bueno, a continuación pues un ejemplo así muy rápido para demostrarlo. Tenemos el vector 1. Tenemos el vector v, perdón, donde tenemos la componente en R3, X, Y y Z, y tenemos 3, 5 y 6. Vamos a comprobar que el axioma número 1 es correcto. Este nos dice que el producto interno de un mismo vector siempre será mayor o igual que 0. Como les dije, el producto interno es la multiplicación de componente a componente y después sumamos. Entonces, pues como es el mismo vector, tendremos que multiplicar 3 por 3, que es el componente en X, más 5 por 5, que es el componente en Y, más 6 por 6, que es el componente en Z. O como lo podemos apreciar aquí, elevamos al cuadrado, ¿no?, que también sería una opción. Sería 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, y ya lo único que hacemos es la suma, ¿no?, que nos da bueno, ya haciendo la suma nos da 70. 70 es mayor o igual a 0. Sí, 70 es mayor o igual a 0. Entonces es correcto. Y bueno, pues imaginemos ahora, para hacer un ejemplo de la demostración del axioma número 2. Digamos, el producto interno de un mismo vector es 0, sí y solo si v es el vector nulo, ¿no? O cada uno de sus componentes es 0. Imaginemos que tenemos, igual que en este, un vector v, denotado por v minúscula, que está en un mismo espacio vectorial, con R3, en R3, ¿no?, que es X, Y y Z. Para todo es 0, es el vector nulo. Eso realmente no tiene gran trascendencia. Bien puede estar en R2, que igual sería 0, 0.
hacemos como les había comentado, la multiplicación de componente a componente de un mismo vector, 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, y así hasta el enésimo elemento, ¿no? Si es que lo subiera. Y pues la suma de estos va a ser 0. Como lo podemos ver, también es correcto. El producto interno de V es 0, si y solo si las componentes de dicho vector es el vector nulo. Muy bien, pues por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Soy Axel López Castillo. Gracias.